de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. El salmista está haciendo una declaración comparando la vida del creyente con el monte de Sión, del cual proféticamente se ha determinado por Dios que será cabeza de naciones. Cuando se habla del monte de Sión, se habla de Jerusalén, se habla de un lugar físico, pero también se habla de un lugar espiritual, la habitación de Dios, el lugar del reino, el lugar donde estará establecido el trono de Dios en la tierra. Y el salmista dice que los que confían en Jehová se parecen al monte de Sión. Se parecen porque así como el monte de Sión no va a ser removido, así como la profecía a través de las visiones dadas a Daniel, que habían 4 reinos o 4 imperios mundiales, pero luego viene un imperio que ese será inamovible, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Un reino que dice la palabra que va a ser dado a los santos, porque a Dios le ha placido hacernos parte de su reino. Entonces ese reino va a ser establecido en la tierra. Y en el Padre Nuestro, y casualmente acabamos de orar eso, ¿verdad? Que venga a nosotros tu reino. El reino de Dios viene. Jesús predicó que el reino se había acercado. Jesús demostró que el reino se había acercado. Cuando Él comenzó a liberar endemoniados, a sanar toda clase de enfermedades, Él demostró que el reino ya estaba aquí. En el sentido de posicionarse y de comenzar a causar cambios en la vida de las personas. Pero el reino todavía hace falta que se establezca literalmente con la remoción de todos los malos. Dios ahorita tiene el tiempo en el cual está llamando a la gente al arrepentimiento. Y la gente que se arrepiente entra a ser parte del reino. Pero el reino se va a establecer y se va a consumar cuando Dios remueva a todos los malos y queden solamente los justos en la tierra, los justificados por medio de la fe. Entonces de ese reino se habla en la palabra como un reino eterno, un reino que no va a ser removido, un reino que no va a ser sustituido jamás, reino de justicia, reino de paz, y nuestro Señor Jesucristo es el Rey de paz. Ahora entonces, hablando acerca de ese reino, el salmista ocupa esa figura, permanece para siempre, así como el monte de Sión permanece para siempre. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Y esto tiene una aplicación muy particular y poderosa en nuestra vida, hermanos. Porque cuando nosotros llegamos a confiar en Dios, en Jesús como la manifestación de Dios en la carne, podemos llegar a ser tan tercos que nos están hablando, nos están presionando para tomar ciertas decisiones, pero si seguimos confiando en el Señor, nada nos mueve. Ejemplo, a alguien o a muchos cristianos le han dicho operación. Y el creyente dice, no me van a operar. Bueno, entonces usted se atiene a las consecuencias. Y resulta que después las consecuencias son que recibe el milagro de sanidad. Porque no se movió. Porque se afirmó, se estableció en su dependencia de Dios. Y es que es una bendición, hermanos, y es un gran privilegio llegar a descubrir, confiar en Dios de tal manera que no nos movamos. Israel cayó en un pecado muy grave, el pecado de la idolatría. Y hubieron ocasiones, y se registra literalmente en la palabra, que adoraban a Jehová y adoraban a los Baales. Nosotros podríamos, si no fortalecemos nuestra fe, podríamos caer en ese error de que confiamos en Dios, pero también confiamos en el hombre. O confiamos en nuestras finanzas que están guardadas en el banco. O confiamos en nuestra sabiduría. O confiamos en el consejo de los amigos. Y el asunto es llegar a tener tal confianza y dependencia de Dios que nuestra esperanza, nuestro todo, sea Él, en el sentido de que su palabra se convierta en el fundamento de nuestras decisiones. Y que cualquier decisión que tomemos esté apoyada en la Escritura. Y que cualquier acción que realicemos esté fundamentada en que estamos esperando en que Él va a obrar en nuestra vida. Son muchas las etapas que habremos de vivir o hemos vivido y faltarán, en las que no entendemos por qué nos ha pasado algo. Quizás haya un para qué,
en vez de un por qué. Pero es importante aprender a confiar en Dios, a depender de Dios, y eso se logra por medio de llenarnos de la palabra, conocer cómo Dios ha obrado a lo largo de los siglos, conocer la fidelidad de Dios, pero se viene a fundamentar a través de las experiencias. Cuando oramos y Dios nos responde. Cuando oramos y Dios se manifiesta. Y eso afirma nuestra fe, eso nos fortalece. Y podemos hablar así como David cuando iba a enfrentar a Goliat, él habló de un oso y habló de un león antes. Pero luego que derrotó a Goliat, David podía ir a enfrentar ejércitos porque sabía que había habido un Goliat, un león y un oso. Y vamos recogiendo experiencias. Y esas experiencias se llaman testimonios. Testimonios del amor de Dios, de la fidelidad de Dios, de la gracia de Dios, del favor de Dios. Y entonces nuestra confianza se va fortaleciendo no solo por el conocimiento, sino por la experiencia. Un día de esto le compartía la idea de que si creyeres verás la gloria de Dios. Primero creemos y después vemos la gloria. Primero creemos y después vemos milagros. Primero creemos y después tenemos experiencias. Y cuando comenzamos a tener experiencias, nos damos cuenta de la verdad de la palabra de Dios. Nos damos cuenta de la fidelidad de Dios. Nos damos cuenta que la Biblia no es papel que aguanta con todo lo que se le escribe, sino que es la palabra del Dios vivo, donde ha revelado su voluntad para nosotros y que podemos confiar en ella. Nos damos cuenta que la palabra sigue siendo aplicable. 20 siglos después de que el Señor Jesucristo anduviera sobre la tierra, lo que Él dijo sigue siendo aplicable en nuestro tiempo. Sigue siendo valioso, sigue siendo importante, sigue siendo verdad. Entonces, cuando nos detenemos en esa frase, los que confían en Jehová, estamos hablando de los creyentes, pero estamos hablando de creyentes maduros, creyentes con convicción, creyentes que a través del conocimiento y la experiencia han llegado al punto de hablar como el apóstol Pablo: estoy persuadido, estoy convencido. Y Pablo viene y habla declaraciones bien radicales, ¿verdad? Que ni ángeles, ni principados, ni la muerte, ni la vida, ni hambre, ni persecución, ni cuchillo, nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Pablo viene a hablar de una manera tan radical porque él llegó al nivel de las experiencias. Y esas experiencias él las transmite para que otros podamos tener creencias. Y luego a través de la creencia también tengamos nuestras propias experiencias. Y darnos cuenta que Dios en su fidelidad, aunque aparentemente a veces nos deja solos, y hay tiempos de silencio donde Dios no responde, Dios no hace nada. Dios deja a un José en la cárcel, Dios deja a un pueblo en cautiverio. Dios permite las injusticias en contra de sus siervos, los profetas, pero Él es el amoroso y sabio Dios, cuyos pensamientos son más elevados que los nuestros, y a nosotros solamente nos resta aprender a descansar y a depender de Él, porque un día sí vamos a entender el por qué y el para qué, y vamos a ver hasta el fruto que hubo de ello. ¿Sabe que muchas veces hay circunstancias que usted está atravesando y que usted quiere que se terminen, pero Dios las está usando para animar a otros? Usted está haciendo un testimonio para otros de su fidelidad, de su permanencia. Usted quisiera que se terminara, usted quisiera que Dios lo sacara allá del desierto, pero mientras usted está confiando en Dios y pidiéndole a Dios, y Dios no lo saca del desierto, y usted sigue ahí perseverando, permaneciendo, reteniendo su fe, la victoria consiste en que usted no retrocede y otros lo están mirando, porque usted es una carta leída para los demás. Y Dios está recibiendo la gloria y otros están recibiendo el impulso, la inspiración a través de su vida, cuando ven que usted no ha retrocedido. Muchas veces ha pasado eso, que la gente que más sufre en el evangelio se convierten en grandes testimonios que inspiran la vida de otras personas. Y ese es el fin que Dios está obteniendo, que otros se afirmen, que otros sean fortalecidos, animados y edificados con el testimonio de aquellos que en medio de las pruebas y dificultades permanecen
y no vuelven atrás, como dijo el apóstol Pablo. Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que perseveran para preservación del alma. Y eso, hermano, considerando que en los primeros 3 siglos, hemos hablado sobre eso varias veces, la iglesia sufrió persecución y fue un tiempo difícil para poder vivir como creyentes. Ya a partir de ahí, si se puede decir en términos generales, aunque sí han habido diferentes etapas y diferentes regiones donde sí hay persecución religiosa, persecución por causa de ser cristianos, el mayor obstáculo para los creyentes siempre son las enfermedades, las necesidades económicas y los problemas familiares, que son los que terminan apartando, desviando a los creyentes de su comunión con Dios. Pero la persecución así como tal, que eran arrastrados, metidos en la cárcel, y Pablo escribe en el libro de Hebreos diciéndole, el despojo de sus bienes ustedes lo sufrieron con gozo, sabiendo que tienen una herencia reservada en los cielos. Eso, hermano, no es algo que se aplica a nosotros. Son otros los retos, pero al final una sola, la clave para permanecer, y es la confianza plena en el Señor, sabiendo que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a terminar, creyendo que nunca nos va a dejar, creyendo que Él va a estar para sostenernos con su diestra, creyendo que Él ha dicho, no temas, yo voy a estar contigo, yo te sostendré, yo te sustentaré, creyendo que aunque el caballo se prepare para la batalla, Dios es el que da la victoria, creyendo que Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso, creyendo que Él puede hacer camino donde parece que no hay. Pero toda esa junta, todo ese montón de textos y escritura que nos hablan de fe, de victoria y de permanencia, hay que recolectarlas de la palabra y abrazarlas en nuestro corazón para poder vivir confiando en el Señor siempre. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Aleluya. Jerusalén tiene montes, dice. No conozco, se me frustró mi ida a Israel. Comenzó la guerra cuando estaba a punto de subirme al avión. Así que sigo esperando. Pero dice que Jerusalén tiene montes. La ciudad de Jerusalén tiene montes alrededor. Aquí nosotros tenemos lo que se llama la cordillera del Bálsamo, tenemos también el cinturón de fuego, la línea de volcanes, ¿verdad?, que se extiende en Centroamérica. Pero aquí se dice que en la región de Jerusalén hay montes alrededor. Y dice que así como hay montes alrededor de Jerusalén, Dios está alrededor de su pueblo. Nosotros podemos repetir de una manera religiosa, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero otra cosa es realmente creer que el Señor está alrededor nuestro. Me encanta y me gusta orar eso y agarrarme eso para mí, lo que Dios le dijo a Abraham. Abraham le dijo, yo soy tu galardón y yo soy tu escudo. Me gusta que Dios sea mi escudo, mi protector. Y me gusta que Dios sea mi galardón. ¿Qué más necesita usted si tiene donde esconderse y usted tiene galardón? ¿Qué más? Está completo. Ahora, si hablamos acerca de la protección, porque esa es la idea, que el Señor está alrededor de su pueblo para guardarlo. La idea de rodear es proteger. Y por eso aún el Señor Jesucristo dijo, revelando su divinidad, cuántas veces quise, como la gallina quiere juntar a los pollitos, reunirlos, y ustedes no quisieron, le dice al pueblo de Israel. Ahora nosotros tenemos que ser de los que sí quieren, que Dios nos rodee, que Dios nos esconda, que Dios nos guarde, que Dios nos proteja. Pero todo eso viene a ser un resultado de la confianza en Dios, de esperar en Dios, de depender de Dios. Y entonces surge un asunto bien interesante que fue de alguna manera lo que me inquietó para poder compartir sobre este tema. De repente me cayó el texto ahí, de los que confían en Jehová. En Jeremías, capítulo 17, versículo 5, dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo
y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. La aplicación de este texto es un tanto amplia porque el enfoque es que el pueblo se desviaba confiando en los príncipes, en las promesas de los reyes, confiando en las palabras de los falsos profetas, confiando en el ser humano o confiando en otro ser humano, apartándose de Dios. Por eso dice, maldito el varón que confía en el hombre y su corazón se aparta de Jehová. Porque habiendo estado confiando en Dios y en sus profetas en el Antiguo Testamento, decidían confiar en la palabra del rey o decidían confiar en la palabra de un hombre que no estaba hablando de parte de Dios. Y entonces viene una maldición bien tremenda hablando de muerte, de destrucción, de vergüenza, de humillación. Y dice que la maldición se manifiesta en que la persona que confía en el hombre va a ser como la retama en el desierto, como ese arbusto que es movido como de ramas secas en el desierto. Y dice que no va a haber cuando venga el bien. O sea que es probable que el bien venga, pero como está bajo maldición, no va a haber el bien. O probablemente nunca vea venir el bien porque no va a venir bien para él, porque está bajo maldición por confiar en la palabra de un hombre, por apoyarse en un hombre. Dice, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Hermano, la descripción de esto es seria. Nos habla de una vida estéril. Nos habla de una persona viviendo en debilidad, en derrota, de una persona sin esperanza, de una persona que está bajo juicio de maldición y que está habitando sin apoyo, sin compañía. Dice, en el desierto, en tierra despoblada, deshabitada, morará en los sequedales. Será alguien que estará muriendo. ¿Por qué? Porque confió en un hombre. Y en ese sentido, una de las cosas que a mí más me indignan es cómo en el sistema religioso se le enseña a la gente a confiar en el hombre. Recuerdo cuando había una publicación en un periódico diciendo que ahora los salvadoreños teníamos un santo y que ahora nuestras oraciones iban a llegar más rápido a los cielos porque teníamos un intercesor. Y el argumento así, ¿verdad? Humano, aparentemente lógico, de que antes no teníamos un santo que fuera del Salvador, así que no teníamos quien nos echara la mano. Pero ahora que existe San Señor Romero, ahora sí tenemos la posibilidad de que nuestras peticiones sean empujadas más rápidos hacia el cielo. Y la gente fue guiada, fue orientada a poner su confianza en el hombre. Y uno puede ver cómo a través de la misma habilidad desarrollada con el arte, se hacen pinturas, se hacen imágenes en tejas, en pedazos de tronco y un montón de cosas ahí de la figura de quien fue ese personaje. Y la gente pone su confianza en el hombre y le piden y hacen sus rezos y claman para que interceda, cuando la palabra claramente dice que Jesús es el camino y que nadie puede llegar al Padre sino a través de Él. Pero la gente es empujada, es guiada a poner su confianza en el hombre. Pero nosotros como cristianos evangélicos tenemos que tener el cuidado de no caer en la crítica de acciones como esas, porque también es igual cuando en lugar de creerle a Dios y a su palabra, nosotros creemos en las promesas de un pariente, creemos en las promesas de un funcionario público. Creemos en la palabra de un hombre en lugar de creer en la palabra de Dios. Dios puede obrar milagros en nuestra vida, pero por la naturaleza humana nosotros queremos las cosas ya, y cuando las cosas no suceden tendemos o nos inclinamos a agarrar lo que sí se ve ya, que está cerca, para que se cumpla aquel dicho de que mejor vale pájaro en mano, ¿verdad?, que un ciento volando.
Pero hay que aprender a confiar, a esperar en el Señor en medio de la tormenta, de la dificultad, de la adversidad. Y los grandes hombres de Dios pasaron etapas de calumnias, de acusaciones, de peligros, de diferentes situaciones. Pero la clave fue que aprendieron a esperar en Dios, a confiar en el Señor. Y entonces vemos acá una contraposición o una comparación de lo que Dios dice que sucede a aquellos que confían en el hombre, confían en el pariente, confían en el familiar que está en la política, confían en los gobernantes, confían en el brazo humano, y vienen las consecuencias de experimentar muerte, derrota, vergüenza, humillación. Y Dios lo contrapone o lo compara. Verso 7. Bendito el varón que confía en Jehová. Aleluya. Y cuya confianza es Jehová. ¿Por qué? Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y oiga esto, y no verá cuando viene el calor. O sea, no lo va a ver porque no viene, o no lo va a ver porque aunque venga no le afecta. Qué tremenda la comparación. El otro no va a ver el bien, pero este no va a ver el calor. Dice que será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y las raíces, hermanos, son los que le dan firmeza al árbol. Son las que permiten que siga siendo nutrido y que continúe llevando fruto y fruto y fruto. Todos los árboles que están cerca de los ríos o los árboles que podíamos tener en casa, cerca de donde echamos o se derrame el agua, serán árboles que van a estar continuamente dando fruto. Y esa figura la encontramos en el Salmo 1 también. Y aquí la palabra dice que es dichoso, es bienaventurado, es bendito aquel que confía en Jehová y cuya confianza está puesta en el Señor. Dice que no va a haber cuando venga el calor, sino que su hoja estará verde. O sea que habla de alguien, hermano, que va a estar lleno de vigor, lleno de vida. Y en el año de la sequía, o sea que va a haber sequía. No es que no va a haber. ¿Cuántos ya pasaron por alguna sequía? Sequía espiritual. Hay etapas de sequía en nuestras vidas. Y a veces son bien largas. Es como en lo natural, ¿verdad? Cuando decimos, hoy el invierno sí que no sirvió. Llovió poquito, el maíz no se desarrolló y el frijol no se pudo sembrar. Y a veces hay unos inviernos copiosos, abundantes. Ahora aquí dice, en el año de la sequía no se fatigará. Sí va a haber sequía, sí van a haber dificultades, pero el que confíe en el Señor siempre va a tener nuevas fuerzas, que es lo que dice allá en Isaías, ¿verdad? Que los que confían en el Señor levantarán sus alas como las águilas, tendrán nuevas fuerzas, porque por causa de depender de Dios hay una conexión que nos permite ser renovados, nos permite ser energizados. Mire, ahora existen unos conectores de celulares que usted no necesita un cable, sino que solo lo pone sobre esa pieza que produce una energía electromagnética, y con solo estar ahí el teléfono se está cargando. ¿Sabe usted que con solo estar aquí usted se está cargando? ¿Sabe que con solo adorar usted se está cargando? ¿Sabe que con solo oír la palabra usted se está cargando? Que cuando usted ora usted se está cargando. Que cuando usted bendice y da gracias a Dios en medio del problema usted se está cargando. Solo por estar ahí usted se está cargando. Y eso le permite estar firme. Y cuando llegan los problemas, sí, ahí está el problema, pero usted está confiando, dependiendo de Dios. Y sabemos, siempre lo he dicho, el máximo ejemplo es Job. Tremenda la vida de Job, las experiencias negativas que atravesó y cómo él retuvo su integridad y su fe. Y aunque atravesó lo peor que podríamos decir que le puede pasar a un ser humano, Dios lo restauró y lo bendijo y lo colocó en una posición de prosperidad al doble de lo que él había perdido. Entonces aquí se nos habla de que aquel que confía en el Señor en el año de la sequía no se va a fatigar,
ni va a dejar de dar fruto. Oiga eso, hermano. Usted puede estar en la cama, usted puede estar en un hospital recibiendo tratamiento y puede estar dando fruto de alabanza, de adoración, ganándose a alguien para Cristo, como hacía el hermano Chemita. Usted puede dar fruto aún en el tiempo de la sequía. ¿Alguien lo cree? Que mire la palabra, en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Qué bendición, hermano, el poder confiar en Dios de tal manera en que nosotros podamos experimentar en la adversidad y en los problemas las fuerzas, la vida, la provisión, el respaldo. Sí, quizá vamos a experimentar la humillación, pero luego vendrá la exaltación. Sí, quizá vamos a experimentar el lloro, pero en la mañana vendrá el gozo. Sí, quizá vamos a experimentar la soledad, pero luego Dios enviará la compañía. Sí, vamos a experimentar quizá la vergüenza, pero Dios luego nos dará gloria. Dios nos levantará. Amén. Dice la palabra de Dios acá en Nahum, capítulo 1, versículo 7. Que Dios es bueno. ¿Cuántos ya saben eso? Dios es bueno. Entonces, cuando uno se llena de la palabra y en nuestro corazón nos aferramos a ella, cuando vienen los problemas y las dificultades, por causa de que la palabra mora en nosotros, hay como una resistencia que nos permite enfrentar todo. Nos permite soportar las tormentas. Jesús habló acerca de oír y hacer lo que Él enseñaba para poder soportar los vientos y las tempestades y que la casa no se caiga. Cuando nos llenamos de la palabra de Dios y decidimos creerla en nuestro corazón, eso se convierte en un fundamento que nos da estabilidad, nos da firmeza. Miren, los ingenieros se han inventado lo que se conoce como el sistema antisísmico de los edificios, que tienen unos rodos. Yo no entiendo ni cómo es ese asunto, hermano. Pero que supuestamente cuando se mueve el edificio se controla toda la carga y ese edificio no se va a caer porque es antisísmico. Ha sido diseñado para que no se caiga. Usted ha sido diseñado para que no caiga, con la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Pero va a depender de usted, que usted crea, que usted confíe, que usted dependa de Dios. Y aquí dice que Jehová es bueno y que Él es fortaleza en el día de la angustia. O sea que van a haber días de angustia, hermano. Por si acaso no lo sabía. Hay días de angustia, hay días de aflicción, hay días de necesidad, hay días de sentir la incapacidad, la impotencia, de sentirse solo, de sentirse confundido, de sentirse limitado. Hay día de angustia, hay día malo, dice el apóstol Pablo, que hay que enfrentarlo con toda la armadura de Dios. Pero mire lo que dice aquí, que Jehová es fortaleza en el día de la angustia. Jehová es fortaleza en el día de la angustia. O sea que yo puedo estar en una etapa de sequía y no perder mi vigor ni mi fortaleza y continuar dando fruto, porque Dios es mi fuente. O también podría estar en un día de angustia, pero el Señor será mi fortaleza y yo voy a estar ahí sabiendo que aunque afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Y voy a seguir confiando de que Él va a hacer algo en mi vida. Me encanta la frase final de ese texto. Y conoce a los que en Él confían. Porque esto es algo, hermano, espiritual, invisible. Es una conexión invisible. Conoce a los que en Él confían. O sea que Dios sabe, hermano, quienes están confiando, dependiendo, teniendo temor reverente, admiración en su relación con Él. ¿Y quién tiene nada más alabanza de labios? ¿Quién tiene nada más un temor que en realidad son mandamientos de hombres, como el Señor reprocha a los fariseos? Esta frase vale la pena detenerse para entender que Dios conoce a los que en Él confían. No se trata de decir yo confío en Él. Se trata de que verdaderamente estemos descansando y apoyándonos en Él, dependiendo de Él, dependiendo de su palabra, dependiendo de sus promesas, sabiendo en qué estamos apoyados.
Dios es bueno, es fortaleza en el día de la angustia y conoce a todos los que confían en Él. Ahora, cuando nosotros llegamos a ese punto de que confiamos en Él y estamos dependiendo de Él, entonces podemos hablar como habló David en el Salmo 27, versículo 3. Y quizá alguien necesitaba ser despertado, inquietado en esa dirección ahora, o va a necesitarlo muchas veces durante su vida. Salmo 27, verso 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército, aunque multitudes se levanten, aunque pueda estar bien consciente de mi incapacidad, de mi impotencia para enfrentar las adversidades, yo no voy a tener temor en mi corazón. Parte de la confianza en Dios se traduce en tener un corazón confiado. La palabra de Dios dice que el justo habitará confiado como el león. Pero dice que huye el impío sin que nadie lo persiga. Cuando nosotros estamos confiados en Dios, podemos estar viendo venir las circunstancias empeorarse, viendo los enemigos multiplicarse, pero no va a haber temor en el corazón. Porque parte de la confianza en Dios, hermanos, en la experiencia personal de cada uno de nosotros como creyentes, es tener paz en el corazón en medio de las tormentas. Dice David, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Yo estaré confiado. Hay tantas situaciones que se pueden levantar en contra nuestra, situaciones legales, situaciones sentimentales, situaciones materiales, familiares o de cualquier tipo. Pero aquel que está confiando en el Señor y dependiendo de Dios va a tener un corazón que no se mueve. No se va a apoyar en su propia prudencia, no se va a apoyar en el brazo humano, va a seguir dependiendo y esperando en Dios, y eso se convertirá en una experiencia de ser fortalecido, de ser vivificado, de continuar dando fruto, de tener paz en su corazón en medio de las circunstancias que le están rodeando. Esta noche, hermanos, nos enfocamos en que los que confían en Jehová son como el monte de Sión. No se mueve. No sé qué situación puede usted estar enfrentando, pero en cualquier situación se aplica esta verdad. No se mueva de la palabra. No se mueva de las promesas. Se ha agarrado de Dios y se ha agarrado de la palabra. No se mueva, no se suelte. Dice el apóstol Pablo en Hebreos, no perdáis vuestra confianza porque tiene gran galardón. A veces nosotros hacemos lo más, como cuando usted espera. Y luego ya cuando ya casi va a ser su turno, porque usted todavía mira largo el asunto, se va y al ratito ya era el momento de recibir. Tenemos que aprender a esperar, confiar, y entonces vamos a experimentar. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro ayudador. Así que aplicándolo a nuestra vida, oremos. No sé qué situación haya en su vida, pero yo le animo a que esta noche, si usted ha estado en un conflicto de no saber qué hacer, hacia dónde moverse, abandonado una posición o decisión que había tomado, esta noche decida no moverse y confiar en la palabra de Dios. Aplíquelo a su vida, a sus circunstancias, oremos y meta ese problema, meta esa necesidad en medio y que Dios le dé sabiduría para poder aplicarla en las circunstancias y depender de Dios. Y oramos, Padre Celestial, te necesitamos. Te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por tus promesas, te damos las gracias por tu presencia. Te damos las gracias por recordarnos, Señor, que nuestra confianza y dependencia de ti nos permite tener